Baisaba ni me llegué ma oñondive coa esna ni en asai geraba guaraní ña ni a un PM pujo esa son Radio Libre 1200 AM Rupive ye pibe guaisa ñamuñe pinu ko ñanere mbiapo wi apope ahi ahí te van a pa ve yaikoa ko ñanere tame ko wi apere ya sapona ko ara a upecueo ñamomba eguasu ñandere koe ñande robe guare kobe ñandere koja aumimba oje shaka ñandere ko ñande yekoa Paraguay pe yaguere kojina pe ñane ñe guarani ñande yeroki ñande purajei ñe potu umio mimba ne ponamba yepeva ñane mbopui arori ñane mbovi a ñane monesaña ve pero te imba tuixaba y ponaba. Muy buen día para toda la audiencia de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando nuestro programa semanal, Guaraní Ñaneñe, que llega a ustedes todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, aquí por Radio Libre 1200 AM. Hoy es el sábado 29 de julio de 2017 y estamos muy contentos, complacidos de poder iniciar este nuevo programa y compartirlo con todos ustedes, con informaciones, novedades referidas a nuestra lengua guaraní y a nuestra cultura popular preferentemente. La gente que quiera contactar con nosotros puede llamar a los teléfonos de la radio 50 90 87, 50 90 88 y 50 90 89 o al WhatsApp de la radio 0972 43 96 42. También pueden escucharnos en el sitio de Radio Libre 1200 AM en internet, www.radiolibre.com.py. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Pocoy Arabo Irundi Araboí. A Yepi Beguaisa Ñane Moinú, Radio Libre Claudia Inoue, Onoje, Cotembiapo, Pepe Hendu Janguaisa, Abei, Omaje, Giovanna, Apemba Apoa, Mocoyua Kine Pope, Apeabete, Ipona, Urecoa, Radio Libre Cointe, Omomaje, APM, Bora y Jupope, con Atembiapo. Para la gente, repito, que quiera comunicarse, puede hacerlo en el transcurso del programa. Hoy vamos a referirnos a algunas cuestiones muy interesantes que de aquí prácticamente 3 días se inicia el mes de agosto y es siempre un mes muy folclórico. De por medio ya vamos a mencionarles que vamos a referirnos al famoso carrulín, caña, ruda y limón. De ahí que tu janguaisa ñamombia, ñamboque, mi hija sabe ante ñandea joiseba. Como diría un amigo mío, para evitar la mala onda, las energías negativas. Entonces, el 1 de agosto, una tradición de muchos años de consumir el carrulín, caña, ruda, limón. Abeipe okai uva, omoinjepi mocoin, tera, omoia pocoña, mocoin 2, pocoin 7. Ponjañanabe, okay, Ujangua. También para el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es un mes muy importante, pues hace 32 años de manera consecutiva que venimos celebrando agosto como el mes del idioma guaraní y el mes del folclore. Es la edición 32 para el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de este evento que denominamos agosto, mes del idioma guaraní, donde diariamente, los 31 días del mes, desarrollamos algún tipo de actividad cultural a lo largo y a lo ancho del país. Eso incluye conferencias, charlas, seminarios, congresos, concursos, festivales, exposiciones artesanales, y eso yo creo que en este caso bien vale la pena mencionar la apertura oficial de esta edición 32 del mes del idioma guaraní. Va a ser la próxima semana, de mañana en 8 días,
el domingo 6 de agosto en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní aquí en la ciudad de Fernando de la Mora. Vea, pensamos ñeñe piru hangua, ñane mandu a mijina, yasi po api ya guaraní, men, yasi po api, vea, hice en agosto. Los meses en guaraní, en una denominación nueva que hace parte también de esta nueva historia del guaraní, se construyen en base a los números. Habiendo 12 meses, empezamos con el primero, Yasí es mes, Yasí es luna y es mes, y entonces decimos Yasí Teí, la terminación de Mocón y Coin, y decimos Yasí Coin, Yasí Api, Yasí Rondú, en fin, y llegamos al octavo mes que es Yasí Po Api. Entonces, un poco de información también sobre el vocabulario que hace relación a este guaraní en cuanto a los meses del año. El día de ayer pasó en muchos casos desapercibido en la recordación a un paraguayo de ley, un paraguayo como pocos. De hecho fue y sigue siendo el único filántropo que tuvo el Paraguay, el doctor Andrés Barbero. O temia pobrero yapoa era guaraniña neñe ko avieu pensamos o ore mando asemia y ko caray guasuetereje ja María ja Josefa Barbero ja ahí pejengüe ome en baiteba que pira pireo grecoa pues a pe caray pira pire estaba pues hablando mal y pronto y salvando la distancia, hablar de Andrés Barbero sería como una especie de Bill Gates en su tiempo en Paraguay. Una fortuna extraordinaria que él y sus dos hermanas, María y Josefa, legaron para el servicio a sus semejantes en este caso. Gracias al doctor Andrés Barbero, hoy tenemos prácticamente uno de los pocos, si no único, de hecho en Paraguay, museo etnográfico, que es el Museo Andrés Barbero. Quienes en una de esas tengan tiempo y quieran visitarlo, está sobre la Avenida España y Mompox, Avenida España y Tacuarí prácticamente. Y en ese mismo edificio van a encontrar ustedes parte de las obras que hasta hoy son asistidas por la Fundación La Piedad, que es la que administra, por decir de alguna manera, la fortuna o el dinero de la familia en favor del servicio a los semejantes. Allí, por ejemplo, dentro de la propiedad de la familia Barbero, administrada, repito, hoy por la Fundación La Piedad, se encuentran el Museo Etnográfico Andrés Barbero, cuya directora es la licenciada Delina Pucineri, también la Asociación Indigenista del Paraguay, de hecho, la más importante institución que trabaja en favor de las comunidades indígenas de nuestro país, y que lo hace de una manera transparente y de una manera constante y sistematizada. También dentro van a ubicar ustedes, por ejemplo, la Academia Paraguaya de la Historia, una de las academias de lengua guaraní que fue creada a instancias del doctor Barbero, perdón, y del doctor Moisés Bertoni, que es la Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay. También la Sociedad Científica del Paraguay tiene su sede en ese edificio. Y parte de esa ración que hizo el doctor Andrés Barbero desemboca en su obra más importante, que es el Hospital de la Cruz Roja, que se encuentra, repito, en ese predio grande que pertenece o perteneció en este caso a la familia Barbero. Pegado a la Cruz Roja, para quienes no conocen, no saben, se encuentra el Museo de la Familia Barbero, un sitio muy interesante de visitar para ver parte de las pertenencias que tuvo alguna vez el doctor Barbero y, repito, tuvieron sus hermanas, María y Josefa Barbero. Y también vale la pena recordar que ya prácticamente en la zona de la Caballería, allí por cerca de Lomapitá, se encuentra el Hogar La Piedad, que también es asistido por la fundación que lleva ese nombre, y donde varios ancianos desposeídos, desprotegidos, hoy tienen un lugar donde vivir. Peaja Inape Caraí Tuiseiteba y Catupirieteba que Andrés Barbero, él nació un 28 de julio del año 1877
en nuestro país y a lo largo de su vida desarrolló una serie de actividades de bien social. Mi tapizar es a cointeña ne mando a vena ñamombe na mi mitame mi ojo ambo es jaope mi tarusucuera teco tengo y qua esta llegue llego harbi ñaporandu ñandera pisacuera pe mamá pa mi tapizar cuimba etena cuña omba po beña nenetane a heta y qua aiva a peare ko ni a san hera guarani ñane vive a ver ore mandó a Semico que ahí va a sostener Andrés Barbero de una manera muy especial porque él protegió por muchísimos años a la Academia de Lengua y Cultura Guaraní creada en 1920 a instancias del doctor Moisés Bertoni y de la cual formaron parte en su momento Narciso Recolmán, Manuel Domínguez, Eloy Fariña Núñez, destacados prohombres de nuestra cultura y que, repito, conformaron aquella primera Academia de Lengua Guaraní. Pea, Piseñañe Pirujanguaja, Ambuemba y Pajitepe se mandó a semilla con Éramo. 30 de julio es la celebración, en este caso en todo el país y en el mundo prácticamente, porque está reconocido, está reconocida esta fecha por las Naciones Unidas como Día Internacional de la Amistad. Una recordación a su mentor, al doctor Ramón Artemio Bracho, a vivieron vos a PM ore wi apave dice felicidades opave TPP tecoaihu dice amistad tecoaihu arare opave ya ver coaña nanguinu omia peñamón a gemipe wi apave ñande yeja coa ñande wi arore una recordación anticipada y nuestro deseo de un lindo día a todos mañana domingo, Día de la Amistad. Pesa ñaña pues no coña en poja ñajenduta con anja petén pura hey Darío Gómez Serratón Baeva o pura jita bañande Méndez López, Hugo Méndez López era Yasí Monotí.